Bueno, pues hola, buenas tardes a todos, Ratzaldeon Guztioi. Hola Elsa, bienvenida. Bueno, esta vez vamos a tener un webinar un poquito diferente. Va a ser con la colaboración de Asvidia y con Novo Nordisk. Y la doctora Elsa Fernández, que es especialista en endocrinología y nutrición en el Hospital Universitario de Cruces, en Bilbao, nos va a hablar un poquito sobre la importancia del control de las glucemias después de las comidas. Así que nada, Elsa, cuando tú quieras, es todo tuyo. Muy bien. Bueno, lo primero, agradecer tanto a la Asociación de Álava como a la de Vizcaya y a Novo Nordisk por habernos propiciado este encuentro. Y nada, pues vamos a hablar a lo largo de la próxima hora de la importancia que tiene el controlar un poco la hiperglucemia después de la comida. Entonces, si podemos compartir ya igual la pantalla, vamos Ahí empezando. tienes. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar mucho hoy de la glucosa después de las comidas o lo que llamamos nosotros la glucemia postprandial. ¿Y este palabra que viene a describir? Bueno, pues los que estéis utilizando monitores continuos o monitores flash de glucosa ya habréis visto que después de las comidas suele haber unos picos, como veis aquí en esta gráfica, que corresponden a ese aumento de la glucosa que hay después de las comidas. Y a veces, cuando esto se repite a lo largo de muchos días, puede suponer un problema y podemos necesitar hacer algún cambio en el tratamiento. Entonces, a lo largo de esta charla, esto es un poco la agenda, vamos a ver un poco qué es esto de la hiperglucemia después de las comidas o la hiperglucemia postprandial, cómo se define, cuál es la importancia y qué consecuencias puede tener el tener la glucosa alta después de las comidas, qué factores influyen en la hiperglucemia después de las comidas, cuál es el abordaje que podemos nosotros hacer para controlar estas subidas del azúcar después de las comidas y, por último, unas conclusiones. Vamos a empezar hablando de la definición de qué es esto, de este palabra de la hiperglucemia postprandial o la hiperglucemia después de las comidas. Bueno, pues se define la hiperglucemia postprandial como aquella que se produce entre 1 y 2 horas después del inicio de una ingesta. ¿Por qué esto de 1 o 2 horas después del inicio de una ingesta? Pues porque en los estudios que se han hecho en personas con diabetes se ve que después de la ingesta el pico máximo de glucosa suele suceder entre 1 y 2 horas después de haber empezado a comer. ¿Y cuál es el objetivo de glucosa en esas 1 o 2 horas después de las comidas? Bueno, pues aquí si vamos a consultar las guías de los diferentes estamentos de la diabetes, podemos encontrarnos con objetivos diferentes que oscilan entre 140 y 180 miligramos de cilitro. Pero el más aceptado, el objetivo más aceptado, es el descrito por la Asociación Americana de Diabetes, que establece un objetivo de glucosa postprandial menor de 180. Así pues, la Asociación Americana de Diabetes establece como objetivos de glucosa tener entre 80 y 130 miligramos de cilitro antes de las comidas y un valor por debajo de 180 en la hora, 2 horas después de las comidas, es decir, en la glucosa postprandial. Además, aquellos que estéis utilizando monitorización continua de glucosa estaréis acostumbrados a ver gráficas como estas al hacer las descargas de vuestros sensores, porque actualmente con los sistemas de monitorización continua de glucosa también se han establecido unos objetivos de tiempo en rango, en hipo y en hiperglucemia. Y centrándonos en la hiperglucemia, que es de lo que vamos a hablar hoy, estos objetivos de tiempo en hiperglucemia engloban no solo esa hiperglucemia, esos valores altos después de las comidas, sino los valores altos a lo largo de todo el día. Pero se establece en general para las personas con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 que el porcentaje de tiempo en hiperglucemia por encima de 180 miligramos de cilitro debería ser menor del 25% de las lecturas. Y el porcentaje de tiempo por encima de 250, que ya es una hiperglucemia un poco más significativa, debería estar por debajo del 5%. ¿Qué excepciones tenemos a estas recomendaciones?
pues los ancianos o las personas de alto riesgo, en las que no damos tantísima importancia a la hiperglucemia y nos conformaremos con un 10% del tiempo por encima de 250, y en las mujeres con diabetes tipo 1 embarazadas, en las que por el contrario vamos a ser más estrictos en el control y el objetivo de hiperglucemia postprandial después de las comidas lo vamos a marcar en 140 y vamos a intentar que no haya más del 25% de lecturas por encima de 140. Bueno, y pasando un poco al siguiente punto, ¿qué importancia y qué consecuencias puede tener esta hiperglucemia, estos valores altos después de las comidas? Bueno, pues sabemos que la hemoglobina glicosilada es el parámetro que utilizamos en general los endocrinos, que somos muy pesados con la hemoglobina glicosilada, para establecer si la diabetes está bien o está mal controlada. Y en la hemoglobina glicosilada van a influir tanto la glucosa en ayunas o antes de las comidas como la glucosa postprandial, es decir, esos picos de hiperglucemia después de las comidas. Si miráis el gráfico de la derecha, podéis ver cómo la glucosa de después de las comidas va a tener una importancia mayor cuanto mejor sea el control de la diabetes. Es decir, en personas con diabetes que tengan una hemoglobina glicosilada por debajo de 7,3, la contribución que va a tener esas glucosas altas después de las comidas a la hemoglobina glicosilada va a ser mayor que la contribución de la glucosa en ayunas. Y conforme el control de la diabetes va empeorando y nos acercamos a hemoglobinas glicosiladas más altas, va a ser más importante la contribución de la glucosa en ayunas que la contribución de esos picos de después de las comidas. Ahora, perdón que no me pasaba la diapositiva. Además, esa hiperglucemia, esos valores altos después de las comidas van a tener consecuencias, como son un aumento de la variabilidad glucémica, que esto de la variabilidad glucémica supone esos picos que va haciendo la glucosa. Es decir, los que tengáis sensores o monitores de glucosa continuos, esas oscilaciones que veis en la gráfica, eso es la variabilidad glucémica. Y aquellos que utilicéis punciones capilares y que os miréis la glucosa en el dedo, pues el hecho de tener en un momento dado 40 y a la hora siguiente o a las 2 horas 300, eso supone tener una alta variabilidad glucémica, tener unos valores muy dispares de glucosa. También esta hiperglucemia postprandial y esta variabilidad de la glucemia se van a correlacionar con un mayor número de hipoglucemias. Por lo tanto, cuanta menor hiperglucemia tengamos después de las comidas, menor va a ser la variabilidad glucémica y menores las hipoglucemias. ¿Y esto qué consecuencias tiene a largo plazo? Bueno, pues sabemos que la variabilidad glucémica y la hiperglucemia postprandial se relacionan con un aumento de las complicaciones microvasculares, es decir, ese daño que va haciendo la diabetes a los pequeños vasos del organismo y va a hacer que aumente el riesgo de retinopatía, que es el daño de los pequeños vasos de los ojos, de la nefropatía, que es el daño a los pequeños vasos de los riñones, y de la neuropatía, haciendo que se dañen las neuronas y pueda aparecer la polineuropatía diabética. ¿Y qué más puede pasar cuando tenemos un aumento de la glucosa después de las comidas de manera mantenida? Bueno, pues parece que pueden aumentar también las complicaciones macrovasculares. Ya lo siento que se ha movido un poco la diapositiva, pero bueno, las complicaciones macrovasculares, como ya sabéis, son el infarto de miocardio, el ictus o la isquemia de las extremidades inferiores. Se ha visto que esa hiperglucemia después de las comidas, en estudios observacionales en los que vemos qué pasa con las personas que tienen diabetes a largo plazo, puede aumentar el riesgo de estas complicaciones. Sin embargo, la relación causa-efecto todavía no está bien establecida. ¿Y qué más se produce con esta hiperglucemia de después de las comidas? Bueno, pues también va a tener un impacto sobre la vida diaria que no es desdeñable. Puede alterar la concentración, puede aumentar
la preocupación, puede tener un impacto social, puede generar un mayor cansancio porque tengamos los niveles de glucosa altos, puede tener un efecto sobre las actividades laborales y pueden aparecer los síntomas derivados de la hiperglucemia, como son el aumento de la sed, el aumento de la frecuencia de orinar, etcétera. Bueno, y sabiendo ahora que la hiperglucemia de después de las comidas es un factor importante a tener en cuenta y a controlar, ¿qué factores tenemos que puedan influir en esta hiperglucemia de después de las comidas? Bueno, pues los factores que influyen son múltiples, empezando por la glucemia que tengamos antes de la comida. Lógicamente, la excursión o el aumento que va a hacer nuestra glucosa después de la comida va a ser mayor si parto de una glucemia de 200 que si parto de una glucemia de 100. También va a tener importancia la flecha de tendencia en aquellos que utilicéis sensores de monitorización continua o flash de glucosa, porque lógicamente no va a ser lo mismo que yo empiece a comer con una flecha de tendencia hacia arriba, que ya sé que llevo una tendencia ascendente, y por lo tanto es de esperar que la glucosa después de la comida esté bastante más alta, a que empiece la comida sin flechas o incluso con una flecha descendente, que probablemente el aumento de la glucosa después de la comida va a ser menor. Va a tener una gran importancia también la cantidad y el tipo de alimentos ingeridos. No va a ser lo mismo tomar una ensalada que tomar un plato entero de pasta. Y van a tener mucha influencia en la glucosa de después de las comidas, lo que llamamos el índice glucémico, que luego hablaremos con calma y explicaremos lo que es, y las grasas y las proteínas que haya en nuestra comida, que también luego haremos un poquito más de hincapié en esto de las grasas y proteínas. También va a tener mucha importancia el tipo de insulina rápida que administremos, si utilizamos análogos de insulina rápida o utilizamos análogos de insulina ultra rápida, que ahora mismo solo tenemos una en el mercado, que es Fiasp. Si utilizamos análogos de insulina rápida, probablemente necesitemos poner la dosis de insulina un poquito antes para conseguir que ese pico de la glucosa después de la comida no sea tan marcado. Y fundamental va a ser la dosis, que acertemos con la dosis de insulina rápida antes de cada comida, en los que utilicéis insulinas, y el momento de inyección, porque con los análogos de insulina rápida, digamos de primera generación, va a ser importante intentar administrar la insulina un poquito antes de las ingestas. También va a ser muy importante si hemos realizado o no ejercicio físico previo o si planeamos hacer ejercicio físico en las 2-3 horas después de una ingesta. Esto va a influir también mucho en lo que suba la glucosa después de las comidas. Si hacemos ejercicio antes o lo hacemos después de las comidas, no va a haber un pico de glucosa tan marcado como si no lo hacemos. Y también van a tener influencia otros aspectos como la velocidad del vaciado gástrico y la acción de otras hormonas, como son las incretinas, que afectan al vaciado gástrico, a la secreción de insulina y a la secreción de otras hormonas, y como van a ser el glucagón y otras hormonas contrarreguladoras, como el cortisol y la GH, que van a hacer que el pico de glucosa de después de las comidas aumente. Bueno, y viendo que esto de la hiperglucemia postprandial es importante, que puede tener consecuencias a largo plazo y que hay un montón de factores que influyen en la hiperglucemia después de las comidas, ¿qué podemos hacer para controlarla? Bueno, pues ahora nos vamos a centrar un poco en este punto y vamos a ir desgranando una serie de estrategias que podemos utilizar para controlar esos picos de glucosa de después de las comidas. Y vamos a ver diferentes tipos de estrategias. Por un lado, las estrategias farmacológicas, la tecnología que podemos utilizar, lo que podemos hacer en cuanto a alimentación para controlar ese pico de glucosa de después de las comidas y algunos aspectos a tener en cuenta con la actividad física. Vamos a empezar con las estrategias farmacológicas y vamos a dar unas pinceladas de la diabetes tipo 2. En diabetes tipo 2
es más complicado que nosotros vayamos a poder hacer ajustes en el tratamiento, porque en general las personas con diabetes tipo 2 que vayáis con fármacos, el tratamiento pues lo decidirá vuestro médico de atención primaria o vuestro endocrino. Pero hay ciertos fármacos que algunos podéis estar tomando que van a tener más efecto sobre la glucosa de después de las comidas frente a otros fármacos que van a tener más efecto sobre la glucosa en ayunas. Y los fármacos que tienen más efecto sobre la glucosa después de las comidas van a ser, por un lado, los inhibidores del SGLT2, que son unos fármacos que lo que hacen es ayudar a que se elimine azúcar por la orina. Y esto va a hacer que el pico de glucosa después de las comidas sea menos marcado, porque cuando la glucosa suba de un determinado nivel, que sobrepasa el umbral de filtración del riñón, se va a empezar a eliminar glucosa por la orina. Estos fármacos, además, pueden reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular en algunos tipos concretos de personas con diabetes y pueden tener un efecto protector en el riñón. El segundo grupo de fármacos que van a tener efecto sobre la glucosa después de las comidas van a ser los análogos del GLP-1. Estos fármacos son inyectables frente a los anteriores que hemos visto, que son orales. Y estos fármacos inyectables, que pueden ser de inyección diaria o de inyección semanal, van a tener múltiples efectos a nivel de varios sistemas. Entonces, van a tener un efecto a nivel cerebral o del sistema nervioso central, induciendo sensación de saciedad y reduciendo el apetito. Además, van a tener efecto sobre el vaciado gástrico, enlenteciéndolo y haciendo así que el pico de glucosa postprandial sea menos marcado. También van a tener un efecto sobre el páncreas, induciendo la secreción de insulina y frenando la secreción de glucagón y, por lo tanto, favoreciendo un mejor control de la glucosa. Y van a tener un efecto sobre el hígado, reduciendo la gluconeogénesis, es decir, la producción de glucosa que tiene el hígado de por sí. El tercer grupo de fármacos que podréis estar tomando algunos de vosotros que controlan la glucosa después de las comidas son los secretagogos de acción rápida, como pueden ser, por ejemplo, la repaglinida, que algunos puede que la estéis tomando. Estos fármacos, que se deben tomar en general unos 15 o 20 minutos antes de la comida, antes de las comidas que os hayan marcado vuestro especialista o que os lleve la diabetes, lo que van a hacer va a ser estimular el páncreas para que produzca más insulina en ese momento concreto. Entonces van a, digamos, controlar un poco la subida de la glucosa después de esa comida. Pasando un poco a las insulinas y a aquellas personas que estéis en tratamiento con insulina, sobre todo serán personas con diabetes tipo 1, pero también habrá alguna persona con diabetes tipo 2 que utilice insulina rápida antes de las comidas. También vamos a tener diferentes estrategias para controlar este pico de glucosa después de las comidas. En primer lugar, el tipo de insulina. Ahí en azul os marco cómo es el efecto o la secreción de la insulina del páncreas normal. Y a la derecha, en negro, podéis ver el efecto de la insulina, los análogos de insulina rápida que administramos de manera subcutánea. Veis que la insulina rápida que administramos subcutáneamente empieza a hacer efecto un poco más tarde y tiene una duración de acción un poco mayor que la insulina que secreta el páncreas normal. Aquí han aparecido recientemente los análogos de insulina ultra rápidos. Ahora mismo en el mercado solo tenemos un análogo de insulina ultra rápido, que es la insulina Fiasp. Esta insulina tiene una acción más parecida a la del páncreas normal. Se absorbe un poco más rápido que las insulinas anteriores, tiene un pico de acción más rápido y luego tiene una menor duración de acción. ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, pues esto se ha conseguido a base de añadirle a la molécula de insulina una vitamina que es la niacinamida, que va a hacer que la absorción sea más rápida, y un aminoácido que es la L-arginina, que le va a dar estabilidad a la molécula de insulina.
Pero además del tipo de insulina, va a ser muy importante, como decíamos antes, que acertemos con la dosis. Y eso a veces, que os voy a contar a vosotros, no es sencillo, porque hay muchas cosas que tener en cuenta a la hora de elegir la dosis de insulina rápida, como puede ser si hemos hecho o no actividad física, la glucosa de la que partimos, si utilizamos sensor, si hay o no flecha de tendencia, el tipo de insulina rápida que utilizamos, la ingesta, la comida que vamos a realizar. Hay que tener en consideración muchos aspectos a la hora de decidir la dosis de insulina. Y otro aspecto fundamental va a ser el momento y el lugar de inyección de la insulina. Con los análogos de insulina tradicionales vamos a necesitar poner la insulina rápida unos 10-15 minutos antes de empezar las comidas para intentar que el pico de insulina nos coincida más con lo que sería el pico fisiológico, digamos, de nuestro páncreas. Adelantando un poquito la insulina, conseguimos que esta línea negra, que sería la acción de la insulina rápida, pues empiece un poquito antes y coincida un poco más con lo que haría nuestro páncreas normal. Con los análogos de insulina ultrarrápidos, en principio no haría falta ese tiempo de espera y se pueden administrar inmediatamente antes de las comidas. Además del momento de inyección, va a ser muy importante el lugar de inyección. Aquí es fundamental, ya sabéis, la rotación de los lugares de inyección de la insulina y siempre ir comprobando que no aparezcan esos bultos que pueden aparecer con la inyección repetida de insulina, que llamamos lipodistrofias, y en los que la absorción de la insulina va a ser muy errática. Siempre, de vez en cuando, comprobad que no haya estos bultos en los lugares en los que ponéis la insulina. Y si notáis que hay durezas o hay bultos, esas zonas debéis dejarlas descansar para que esos bultos vayan desapareciendo, porque ahí la insulina no se absorbe bien y por lo tanto el pico de glucosa de después de la comida va a ser mucho más alto. Pasando al siguiente punto, también podemos utilizar tecnologías para controlar la glucosa después de las comidas. Aquí no me voy a detener mucho porque podríamos estar hablando toda la hora de tecnologías aplicadas a la diabetes, pero vamos a dar unas pinceladas. Tenemos, por un lado, los sistemas de monitorización continua y monitorización flash de glucosa, que como ya sabréis muchos de vosotros que los habréis podido estar utilizando o los habréis podido ver, son sistemas de monitorización que nos permiten ver cómo está la glucosa a lo largo de todo el día. Los sistemas de monitorización continua van a enviar la información de manera automática a una pantalla y nosotros vamos a poder verla de manera continua. Mientras que los sistemas de monitorización flash de glucosa van a precisar que nosotros hagamos un escaneo, bien con el móvil o bien con un lector, para poder ver la cifra de glucosa y la curva de la glucosa. Pero con todos ellos vamos a ver cómo está el azúcar a lo largo de todo el día y vamos a ver una gráfica con una línea que nos va a ir mostrando los niveles de glucosa. Y esto es muy útil para ver en qué comidas estamos haciendo un pico más alto y poder tomar decisiones, pues ajustar la dosis de insulina, poner la insulina un poco antes o incluso si se da el caso y llevamos muchas horas con niveles muy altos de glucosa, aquellos que os haya indicado vuestro profesional sanitario con los que haya que corregir, incluso corregir alguna hiperglucemia puntual que pueda ser demasiado alta. También vamos a disponer para el control de la hiperglucemia de los sistemas de infusión subcutánea continua de insulina o bombas de insulina. Estas bombas de insulina en los modelos más modernos no solo nos permiten ajustar la insulina basal por tramos para una mejor aproximación de la insulina basal, sino que además en los últimos modelos que se comunican la bomba con el sensor continuo de glucosa,
van a ser capaces de tomar decisiones y de aumentar tanto la tasa basal, que es la insulina que van poniendo a lo largo de todo el día, como algunos de ellos van a ser capaces de administrar pequeños bolos de insulina, pequeñas dosis puntuales de insulina, para controlar esa glucosa alta de después de las comidas o esa glucosa alta en general. Y también nos podemos apoyar para el control de la glucosa alta después de las comidas en otro tipo de tecnologías, como son las aplicaciones móviles y las plumas inteligentes. Las plumas inteligentes pueden resultar muy útiles para aquellas personas a las que se les olvida si han puesto o no una dosis de insulina, porque tienen diferentes sistemas para recordarnos de alguna manera cuando cojamos la pluma que ya nos hemos puesto esa dosis de insulina o que aún no nos la hemos puesto. Y para ello disponemos ahora de plumas inteligentes y de algunos capuchones que se ponen encima de las plumas, como puede ser el Insult Clock. Las aplicaciones nos van a ayudar, por un lado, nos pueden ayudar a decidir la dosis de insulina que tenemos que poner en cada comida. Os he puesto aquí el logotipo de una aplicación que se llama Social Diabetes, que en aquellos que utilicéis el contagio de hidratos de carbono y utilicéis los ratios y el factor de sensibilidad para calcular la dosis de insulina, se puede configurar una calculadora para que metiendo simplemente la glucosa de ese momento y las raciones que vayamos a tomar, nos dé una recomendación de la insulina que hay que poner en función de cómo hayamos configurado el calculador. Y esta otra que os pongo a la derecha, que es Fat Secret, es una aplicación que puede resultar útil a la hora de facilitarnos tanto el contagio de raciones de hidratos de carbono, aquellos que contéis raciones de hidratos de carbono, como para contabilizar calorías en aquellos que estéis haciendo una dieta por calorías para intentar un control del peso. Por lo tanto, tenemos muchas opciones dentro de la tecnología también para controlar esta glucosa alta, esta hiperglucemia después de las comidas. Y pasando un poco al punto en el que nos vamos a centrar más, porque es, digamos, el punto en el que más cosas podemos hacer nosotros para controlar un poco ese pico de glucosa después de las comidas, vamos a hablar ahora un ratito de la alimentación. Y en la alimentación, lo más importante va a ser que aquellos que realicéis un contagio de hidratos de carbono, ese contagio de hidratos de carbono se realice bien y se calculen bien las raciones de hidratos de carbono, porque eso va a tener una importancia muy principal en la glucosa después de las comidas. Aquellos que no contabilicéis hidratos de carbono, por lo menos habría que intentar, en aquellos sobre todo que utilicéis insulina rápida en las 3 comidas, que haya más o menos la misma cantidad de hidratos de carbono en cada comida. De manera que si tenemos una dosis de insulina rápida fija, pues no haya una disparidad muy importante en los hidratos de carbono que comemos entre un día y otro. Porque si tenemos una dosis de insulina rápida más o menos fija, me invento de 7 unidades, y a la comida un día solo me como una ensalada y al día siguiente me como un plato de pasta, probablemente el día que coma una ensalada me ponga 7 unidades y haga una hipoglucemia, un bajón de azúcar después de la comida. Y sin embargo, el día que me coma el plato de pasta, pues es probable que tenga una hiperglucemia postprandial, es decir, un valor de glucosa muy alto después de la comida, porque esas 7 unidades no hayan sido suficientes para ese plato de pasta. Entonces, lo ideal, o bien realizar un contagio de hidratos de carbono, los que uséis insulina rápida antes de cada comida, o bien intentar que siempre haya una cantidad parecida de hidratos de carbono en cada comida. Va a ser muy importante también, como comentábamos antes, el índice glucémico de los alimentos.
Luego vamos a explicar un poco más detenidamente qué es el índice glucémico de los alimentos, pero a grosso modo el índice glucémico nos describe la velocidad con la que se absorbe la glucosa de ese alimento a la sangre. Los alimentos que tienen un índice glucémico alto, que serían los de la gráfica roja, van a producir un aumento de la glucosa rápido y un pico muy marcado y poco sostenido. Mientras que aquellos alimentos con un índice glucémico bajo, el azúcar va a tardar más en absorberse y por lo tanto el pico de glucosa va a ser menos pronunciado y más sostenido en el tiempo y no nos va a provocar esos picos de glucosa después de las comidas que son los que queremos evitar. Por otro lado, el consumo de grasas y proteínas, cuando son en cantidades importantes, también va a tener su importancia en el control de la glucemia postprandial después de las comidas. De manera que con alimentos muy ricos en grasa proteína, como puede ser, por ejemplo, una pizza, que es el ejemplo típico de alimento rico en grasa proteína, podemos ver lo que vemos en esta gráfica que os he puesto aquí a modo de ejemplo, que en el momento de la ingesta, que es donde veis ahí que marca la insulina o donde se ha puesto la flecha roja, pone la insulina, a las 2 horas vemos que está en un control que diríamos perfecto porque está dentro de las líneas del objetivo y no ha llegado a la franja de arriba que sería el 180, que recordáis que es el objetivo, no llegar al 180, pero sin embargo a las 3 horas empieza a aumentar bastante más la glucosa y alcanza un pico a las 4 o 5 horas de la ingesta muy marcado de hasta 260 miligramos de cilitro. Y esto es típico que ocurra con comidas muy ricas en grasa proteína. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros un poco para manejarnos con todo esto? Bueno, pues empezando por el contaje de hidratos de carbono. Aquellos que contéis hidratos de carbono y que utilicéis el ratio y el factor de sensibilidad, sabéis que el ratio es la cantidad de insulina que necesito para cubrir una ración de hidratos de carbono. Y una ración de hidratos de carbono son el equivalente a 10 gramos de hidratos de carbono. El factor de sensibilidad van a ser los miligramos por decilitro que nos desciende la glucosa con la administración de una unidad de insulina. Entonces, teniendo en cuenta estas dos cosas, vamos a ajustar la dosis de insulina de antes de las comidas a la glucosa que tengamos en ese momento según nuestro factor de sensibilidad y a los hidratos de carbono que vayamos a comer según nuestro ratio. Aquellos que no contabilicéis hidratos de carbono, olvidaros de esto que acabo de decir del ratio y el factor de sensibilidad y sí que sería bueno buscar una alternativa como puede ser una dieta por intercambios de hidratos de carbono. Los hidratos de carbono ya sabéis que son todos esos alimentos que contienen harinas, todos los que vienen de la tierra en general, solemos decir, las frutas, las patatas, el pan, la pasta, el arroz, etcétera. Entonces, una manera fácil de controlar un poco los hidratos de carbono en la dieta es intentar consumir siempre la misma cantidad de hidratos de carbono. Y hay dietas por intercambios que se suele utilizar un vasito medidor para intentar que en todas las comidas haya una cantidad parecida de hidratos de carbono. Y a todos aquellos que utilicéis insulina rápida antes de cada comida y que no toméis más o menos una cantidad parecida de hidratos de carbono a diario, os animo a que intentéis hacerlo y probablemente podréis ver cómo esos picos que tenéis a veces después de las comidas van a ir a mejor. Porque esto nos va a permitir que la dosis de insulina que ponemos se adecúe mejor a las ingestas y eso va a ser lo fundamental para un buen control de la glucosa después de las comidas. Pasando un poco al índice glucémico, que hemos hablado antes un poquito de él. Centrándonos un poco más en ello, el índice glucémico nos mide la rapidez con la que un alimento va a aumentar el azúcar en la sangre.
¿Cómo se determina esto? O sea, ¿cómo yo sé que un zumo me sube más que una pera o más rápido? Bueno, pues esto se ha hecho comparando cada uno de los alimentos con un alimento estándar que es la glucosa o que es el pan blanco, porque sabemos que la glucosa y el pan blanco suben el azúcar en sangre muy rápido. Entonces, se establece un número y se considera que aquellos alimentos que tienen un índice glucémico por encima de 70 tienen un índice glucémico alto. Y los que tienen un índice glucémico por debajo de 55 son de bajo índice glucémico. Y aquellos alimentos que tengan un alto índice glucémico van a producir un aumento rápido de la glucosa en sangre, con lo cual nos interesaría reducir el consumo de estos alimentos o consumirlos en una menor proporción o acompañados de otros alimentos. Para saber cuáles son los alimentos con índice glucémico alto, bueno, pues os traigo aquí algunos ejemplos como pueden ser el pan blanco, la pasta, el azúcar y el arroz. Y algunos con bajo índice glucémico podrían ser las lentejas, los tomates, las naranjas y las manzanas. Si buscáis en internet podéis encontrar una tabla de alimentos de la Fundación para la Diabetes que tiene pues una tabla muy desarrollada con las raciones de hidratos de carbono de cada alimento y al lado os pone el índice glucémico de cada alimento y ya os lo marca en rojo, en naranja o en verde en función de si tienen un índice glucémico alto, bajo o están en el intermedio. Vale, y si tomamos alimentos con alto índice glucémico, ¿qué podemos hacer en casa a nivel individual para reducir ese efecto de pico alto en la glucemia que van a tener esos alimentos? Bueno, pues lo primero que podemos hacer, como hemos dicho antes, es intentar elegir alimentos con menor índice glucémico y dentro de lo posible, pues evitar pues el pan blanco, el azúcar de mesa sobre todo y zumos, lógicamente refrescos y todos los alimentos que tengan un alto índice glucémico, que se absorban muy rápido y vayan a tener un pico alto de glucosa rápido en la sangre. ¿Y qué podemos hacer dentro de estos alimentos para que ese pico no sea tan marcado? Bueno, pues elegir, por ejemplo, cereales integrales. Si el pan, en lugar de tomarlo blanco, lo tomamos integral, ya el índice glucémico, la velocidad con la que se absorbe, va a ser menor y el pico de glucosa después de esa comida va a ser menor. Lo mismo va a ocurrir si elegimos un arroz integral o cualquier otro cereal integral. También va a influir en el pico de glucosa que hagamos después de la comida el orden en el que tomemos los alimentos. Si yo me tomo un trozo de pan con la comida y el trozo de pan lo como al principio, el pico de glucosa va a ser más alto que si me tomo primero el plato de vainas, luego el filete y por último el pan o el pan acompañando al filete. Porque cuando llegue el pan al estómago se va a encontrar con que también hay verduras, con que también hay proteínas y hay grasas y esto va a retrasar la absorción de ese pan que en condiciones normales se hubiera absorbido muy rápido. También tiene influencia en este pico de la glucosa después de las comidas el tiempo de cocción. Y, por ejemplo, si un arroz lo tomamos muy cocido, va a provocar un pico de glucosa muy rápido después de la comida, mientras que si está menos cocido o al dente, va a producir un pico menos marcado y un poco más sostenido. Otra opción podría ser añadir fibra o grasas saludables a ciertas ingestas, para que, como hemos dicho antes, al añadir otro tipo de alimentos más complejos, al llegar al estómago, retrasen un poco la absorción de estos otros alimentos con alto índice glucémico y que se absorben más rápido. Y cuando hablamos de grasas saludables, ¿cuál podría ser un ejemplo? Pues, por ejemplo, los frutos secos, sin abusar de la cantidad, porque también los frutos secos son altos en calorías y pueden hacernos subir de peso.
Otra opción sería reducir la cantidad de hidratos de carbono en esa comida e intentar cambiarlos por otros alimentos como pueden ser proteínas, grasas saludables, etc. Esto puede ser muy útil en el pico del desayuno, que es un pico de después de las comidas con el que solemos tener bastantes problemas, porque aquí en nuestra tradición de dieta mediterránea el desayuno suele ser más bien consistente, sobre todo en hidratos de carbono, y no tenemos costumbre de meter grasas o de meter proteínas. Si metemos grasas o proteínas y reducimos la cantidad de hidratos de carbono, ese pico de después de la comida probablemente no sea tan marcado. Y otra opción será que en aquellas comidas que sepamos que vamos a consumir alimentos con más alto índice glucémico, como puede ser el desayuno, como hemos comentado, si tomamos un pan blanco o unos cereales o algún alimento con alto índice glucémico, será administrar la insulina con mayor tiempo de espera. Y en lugar de esperar esos 10 o 15 minutos, pues con las insulinas rápidas comunes, digamos, no con las ultra rápidas, habrá que esperar pues un poquito más, en torno a 20 minutos, y habrá gente que pueda necesitar esperar hasta media hora. Eso hay que ir viéndolo un poco conforme veamos qué son los resultados. Y pasando un poco al último punto en cuanto a la alimentación, habíamos hablado también de que las comidas ricas en grasa y proteína pueden tener un aumento de la glucosa tardío. Las unidades grasa-proteína llamamos nosotros a una unidad grasa-proteína, llamamos a la cantidad de alimento que contiene entre 100 y 150 calorías de grasas y o proteínas. Entre 100 y 150 os pongo porque no hay mucho consenso entre todos los endocrinos de cuánto es una unidad grasa-proteína. Sí que se ha establecido que cada unidad grasa-proteína se cubre con la misma cantidad de insulina que una ración de 10 gramos de hidratos de carbono. Esto no hace falta que lo sepáis la mayoría, pero bueno, para aquellos que contabilicéis grasa-proteína, pues que sepáis que una unidad grasa-proteína se cubre en principio con la misma cantidad de insulina que una ración de hidratos de carbono. ¿Y qué pasa con las comidas ricas en grasa-proteína? Pues como hemos comentado antes, las comidas ricas en grasa-proteína van a reducir la hiperglucemia a las 2-3 primeras horas después de la ingesta, pero luego van a producir una hiperglucemia tardía y sostenida en el tiempo. Y a veces esa hiperglucemia puede durar hasta más de 5 horas después de haber comido, como es el caso que veíamos en el ejemplo. ¿Y qué podemos hacer nosotros para controlar este efecto de los alimentos muy ricos en grasa-proteína? Esto no hay que aplicarlo a todos los alimentos con grasa-proteína, porque los alimentos que tomamos en la dieta habitual con grasa-proteína, o sea, al tomar un filete con las comidas, un pescado, un tal, no hace falta contabilizar grasa-proteína. Habría que contabilizar estos alimentos ricos en grasa-proteína o tenerlos en cuenta cuando hagamos una comida un poco más especial, como comentábamos antes, pues como puede ser una pizza, como puede ser quizás una lasaña, una hamburguesa o alimentos que tengan mucha grasa y mucha proteína. Y bueno, aquí he hecho un poco una diferenciación entre las personas que utilicéis bombas de insulina o sistemas de infusión subcutánea continua de insulina y las personas que utilicéis múltiples dosis de insulina. Aquellos que utilicéis bombas de insulina que no sean, digamos, sistemas avanzados de asa cerrada híbrida que llamamos, que toman decisiones por sí solos, aquellos que utilicéis bombas, digamos, normales, de las un poco más antiguas, entre comillas, podemos optar por administrar la dosis equivalente a los hidratos de carbono antes de las comidas y posteriormente administrar la dosis equivalente a las unidades grasa-proteína en forma de bolo extendido o cuadrado a lo largo de 3 a 6 horas en función del número de unidades grasa-proteína que consumamos. Y aquellos que utilicéis múltiples dosis de insulina
o aquellos que utilicéis bombas de insulina pero no sepáis contabilizar unidades grasa-proteína, se puede plantear cuando sepáis, pues yo cada vez que me como una pizza tengo luego una hiperglucemia, un subidón a las 3-4 horas y me tiro alto toda la noche después de comer la pizza, se puede plantear administrar un segundo bolo, una segunda dosis de insulina. De manera que pondríamos nuestra dosis de insulina según el cálculo que hagamos por las raciones de hidratos de carbono o nuestra dosis de insulina rápida fija antes de la pizza y luego pondríamos otro 30% de insulina adicional a la hora de haber iniciado la ingesta. Pongo un ejemplo. Si yo me pongo 10 unidades fijas siempre que me voy a comer la pizza para los hidratos de carbono y tengo comprobado que a las 4 horas o 3 horas hago una subida importante del azúcar. Podríamos plantearnos poner esas 10 unidades antes de comer la pizza y una vez que hayan pasado aproximadamente una hora desde que hemos tomado la pizza, poner otras 3 unidades, que sería el 30% de la dosis inicial y nos evitaría esa subida que vemos después prolongada en el tiempo. De manera que pondríamos la dosis de 10 unidades en el ejemplo que me he inventado. Aquí, cuando vayamos a tomar la pizza, unos 10-15 minutos antes, si estamos hablando de insulinas rápidas de las comunes y no ultra rápidas, y a la hora pondríamos la siguiente dosis de 3 unidades en este caso. ¿Y qué pasa con la actividad física? Bueno, pues como todos sabéis, la actividad física y el ejercicio físico es un pilar fundamental en el tratamiento de la diabetes. Sin embargo, sabéis que la actividad física, sobre todo las personas con diabetes tipo 1, puede tener un efecto variable sobre la glucosa y esto va a depender de muchos aspectos y a veces no es fácil de controlar porque va a depender, entre otros, de la duración, de la intensidad, del ejercicio, incluso del nivel de entrenamiento previo que tengamos uno mismo. En líneas generales, el ejercicio aeróbico, como puede ser correr, nadar, bailar, etcétera, va a reducir las subidas del azúcar y va a producir un mayor riesgo de hipoglucemia, de bajones de azúcar. Y sin embargo, el ejercicio anaeróbico, esos ejercicios de alta intensidad y en general menor duración, como puede ser hacer pesas, etcétera, puede producir un aumento de la glucosa. Sin embargo, este aumento de la glucosa va a ser de corta duración y después se va a producir una reducción de los niveles de glucosa. Así que cuidado con corregir esa hiperglucemia, ese aumento de la glucosa que puede producirse después del ejercicio. Cuidado porque luego la tendencia va a ser a hacer un bajón de azúcar, porque igual de rápido que ha subido con el ejercicio, va a volver a bajar. Hay que tener en cuenta a la hora de controlar la glucosa después de las comidas, que es lo que nos está ocupando, que la realización de ejercicio físico, sobre todo dentro de las 2 o 3 horas previas o posteriores a una ingesta, va a reducir el pico de la glucosa de después de la comida. Y en general va a ser necesario reducir la dosis de insulina rápida cuando hayamos hecho ejercicio en esas horas previas o posteriores a la comida. Y en aquellas personas que no utilizan insulinas, pues se darán cuenta o pueden darse cuenta de que si hacen ejercicio físico antes o después de las comidas, pues la subida del azúcar que van a tener va a ser menor que si no lo realizan. Bueno, y con esto acabamos un poco con las estrategias para controlar esa glucosa de después de las comidas. Y para terminar con unas pequeñas conclusiones, antes de pasar a resolver todas las dudas o cuestiones que podáis tener, pues como hemos comentado, la hiperglucemia postprandial, o sea, esos picos de glucosa de después de las comidas van a contribuir al aumento de la hemoglobina glicosilada y sobre todo van a tener una contribución más importante en aquellas personas que tengan un buen control de la diabetes.
Además, sabemos que una mayor hiperglucemia después de las comidas, esos picos de después de las comidas, se van a relacionar con más variabilidad del azúcar, es decir, con más sube y bajas del azúcar y pasar de hipoglucemia a valores altos, de bajones a valores altos, y se va a relacionar también con más hipoglucemias. Y todo esto se relaciona con un aumento de las complicaciones a largo plazo, tanto de la afectación de los pequeños vasos como de los grandes vasos. Como hemos visto, hay muchos factores que van a influir en la glucosa de después de las comidas, en esos picos de después de las comidas. Y vamos a tener varias formas de controlar esos picos de glucosa de después de las comidas, empezando por las farmacológicas, como puede ser en las personas que utilizan insulina, el uso de insulinas ultra rápidas. El tiempo y el lugar de administración de la insulina. El lugar de administración de la insulina va a ser fundamental. Revisad siempre que no haya lipodistrofias, que no haya esos bultos que aparecen al poner la insulina de manera repetida en un mismo sitio, en los sitios que elijáis para inyectar la insulina. Y fundamental el tiempo de inyección, salvo con las insulinas ultra rápidas que se pueden poner justo antes de la ingesta. Con el resto de insulinas rápidas sería recomendable hacer un tiempo de espera entre la inyección y empezar a comer de unos 10-15 minutos. El uso de tecnologías, sobre todo los monitores continuos o monitores flash de glucosa, nos pueden ayudar al control de la glucosa después de las comidas, porque vamos a ver qué es lo que está pasando a diario y a lo largo de las 24 horas. E incluso podemos ver que si a las 2 horas después de haber comido yo tengo un control excelente, a veces podemos ver con estos monitores de glucosa continuos que a la hora sí que tenemos un pico marcado de incluso 200 miligramos de decilitro que generalmente se corrige poniendo la insulina un poquito antes. Fundamental va a ser también o bien el contagio de hidratos de carbono o bien intentar hacer una ingesta de hidratos de carbono con cantidades similares de hidratos de carbono en todas las ingestas y realizar ajustes en la alimentación. Y estos ajustes en la alimentación son válidos tanto para aquellos que estéis utilizando insulina rápida como para aquellos que no estéis utilizando insulina para nada. Fundamental lo que hemos comentado de intentar evitar o reducir el consumo de alimentos de alto índice glucémico. Intentar que las cantidades que consumimos de estos alimentos con alto índice glucémico sean menores y consumirlos en el contexto de una comida en la que haya otro tipo de alimentos más saludables y más complejos que se van a absorber más despacio. Y también fundamental en todas las personas con diabetes y en toda la población en general, realizar ejercicio físico. El hacer ejercicio físico de manera continua va a reducir las necesidades de insulina y va a reducir esos picos de glucosa de después de las comidas. Esto era un poco todo lo que os quería comentar yo. Entonces ahora si tenéis alguna pregunta, alguna duda, podemos ir resolviéndolas poco a poco, todo lo que queráis comentar. Hola, Elsa. Hola. Bueno, pues la verdad que ha sido una charla muy, muy interesante. Me ha gustado un Me montón. alegro. Sí, la verdad que has dado ideas muy, muy prácticas y muy útiles. La verdad. Por ahora, la verdad que no se ha animado nadie a No, dejar ninguna pregunta. les he dejado el cerebro fundido. Sí que algunos han preguntado a ver si luego se quedará grabada y demás, así que me imagino que a lo mejor la gente después la querrá ver a lo mejor con más calma y demás, y a lo mejor sí que tienen alguna duda. En ese caso, Vale. ¿se podrían poner en contacto contigo o así para preguntarte? Sí, he puesto ahí ¿O mi con Twitter. nosotros?
he puesto ahí mi Twitter, o sea, si quieren contactar Vale, conmigo directamente pueden, y si no, si contactan con vosotros a través del email, vale, te en hacemos la llegar. asociación de aquí de Vizcaya tienen mi correo, me podéis hacer llegar todas las dudas que Vale. queráis. Mira, preguntan por aquí a ver si hay alguna solución para las lipodistrofias y los bultos. Vale. Son difíciles de corregir y la solución suele ser el tiempo y requieren mucho, mucho tiempo para corregir. Hay gente que incluso después de años sin poner insulina en esas zonas sigue teniendo esos bultos. Hay algunas cremas que pueden ayudar un poco a que se vayan deshaciendo un poquito más rápido esos bultos. Una de ellas se llama Colipex con X al final, que os lo puedo mandar por escrito si necesitáis, que es una crema que aplicada en la zona de lipodistrofia, pues las va reduciendo un poco. Y las cremas que tienen cafeína dentro de sus componentes, que las hay de venta en algunos supermercados incluso, cremas hidratantes con cafeína, también ayudan a que las lipodistrofias, esos bultos, se vayan deshaciendo, resolviendo un poco más rápido, pero aún así requieren mucho tiempo para desaparecer. Vale. También nos preguntan, Francisco Fuentes nos dice que él toma batido de proteínas y a ver si entonces tendría que poner más insulina. ¿Y qué más lleva el batido de proteínas? Claro, porque Bueno, es pues solo proteico o... a ver si nos contesta. Y eso, la gente que te da las gracias por la información, que les ha parecido muy interesante y que muchísimas felicidades y que ha sido una exposición muy completa. Me alegro. Y ya siento porque me he alargado, que iba a ser de 40 minutos Bueno, y ha no sido pasa nada. de 50, yo creo. Nada, nada, no te preocupes. A ver si, a ver si Francisco nos dice un poco más sobre ello. Dice que solo proteínas. Vale. Habría que ver un poco el efecto que tiene en él, pero en principio, si el contenido de proteínas, o sea, si las kilocalorías que tienen esas proteínas no pasan de las 100-150 kilocalorías, en principio no sería necesario solo para el batido en concreto poner más insulina. Pero esto, como todo, es un poco a veces persona dependiente y situación dependiente. Entonces habría que verlo un poco con más calma. Pero bueno, en principio, pues lo que no sobrepase de 100-150 kilocalorías de grasa proteína, no consideramos contabilizarlo porque se cubre ya con la insulina que administramos para los carbohidratos. Vale. Bueno, pues a ver, a ver si le sirve a A él. ver. Pues a ver si alguien más se anima y si no, pues lo dicho, que se pueden poner en contacto con nosotros, con Asvidia o contigo, ¿no? Y cualquier duda que puedan tener, que eso, nosotras te las hacemos llegar. Sí, Francisco perfecto. te dice que gracias. Perfecto. Vale, la Asociación de Diabetes de Elda y Comarca dice a ver cómo ve Elsa la necesidad de facilitar el dispositivo Flash a los pacientes tipo 2. Buena pregunta. Si por mí fuera, si por mí fuera, a ver, yo creo que si por mí fuera y no hubiera restricción económica de por medio, creo que es muy útil Elsa, para todas las nos personas dice, con diabetes, sobre todo todas las personas que utilizan múltiples dosis de insulina. Es eso verdad nos que especifica que son con múltiples dosis de insulina. eso. Yo creo que sobre todo ese foco de personas con diabetes tipo 2 con múltiples dosis de insulina, pues se podrían beneficiar mucho de este tipo de sistemas porque al final el comportamiento, digamos, es parecido al de una diabetes tipo 1, quizás un poquito menos inestable, pero indudablemente se podrían beneficiar muchísimo. Lo que pasa que a día de hoy pues tenemos las restricciones que tenemos. Mm. Va entrando alguna indicación más en el Ministerio de Sanidad, así que bueno, pues a ver si con el tiempo
Y cuando se Poquito a vea poco, ¿no? que este tipo de sistemas son eficaces en cuanto a reducir complicaciones, reducir ingresos, que ya se va viendo poco a poco cada vez más evidencia, pues empiezan a extenderse un poquito más a la diabetes tipo 2, que sí que tenemos un grupo grande de pacientes que se podrían beneficiar muchísimo, sin duda. Claro. Sí, al final es eso, ¿no? Ver un poco todos los beneficios que trae al final esto a corto y largo plazo. Claro, claro, claro. Muy bien, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. ¿Te parece, Vale, Elsa? perfecto. Muy bien, pues nada, pues muchísimas gracias una vez más Muchas gracias a vosotros por por contar participar conmigo. y muchísimas gracias también por la charla tan interesante que nos has dado. Gracias a vosotros. Un placer. Bueno, agur. Bueno, hasta luego.